Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos a su programa Voz y Voto. Hoy con nosotros se encuentra la politóloga y doctora en Ciencias Políticas, Gina Cibaja, que nos va a estar hablando sobre el tema de la participación joven en política. Pero antes vamos a ver un Vox Populi sobre qué opinan los jóvenes de esta participación, por qué es que no están participando en política. No participo en política, primero por falta de tiempo y segundo por también la poca información. Bueno, no estoy involucrada porque nunca me ha interesado la política y bueno, no me interesa porque siento que no hay mucha información. Yo creo que el sistema electoral no tiene capacidad de ampliar democráticamente el espacio y es una estructura adultocéntrica, evidentemente con recursos, la persona que está ahí tiene que manejar recursos. Nosotros estamos en condiciones de desigualdad generacional en ese aspecto. Básicamente porque no conozco y lo poco que conozco es de lo que se da en los medios. Porque todos los políticos son lo mismo, pura paja. Principalmente porque demanda mucho tiempo, porque hay mucha corrupción en los partidos políticos y porque todo se hace por argolla también. En sí la razón más importante es porque no he tenido información en donde se me diga que podría formar parte de algún grupo específico, no sé, en política en el país o a nivel institucional. Y con todos los escándalos y todo lo que se ve en los medios de comunicación, no sé, eso me quita aún más la motivación para llegar a conocer un poco más de política. Porque tengo como un mal concepto de lo que es actualmente, como se ha visto la corrupción y todo. Bueno, los políticos tienen mala fama, entonces ya como que uno no tiene ese mismo interés. La falta de comunicación, o sea, no muchos saben que hay grupos de jóvenes, por ejemplo en el PAC o digamos en diferentes partidos políticos en los que se pueden participar, dar ideas. Yo soy de la gente que defiende la política de distintas acciones en la vida cotidiana, organizaciones mucho más gremiales, mucho más locales, evidentemente buscando acciones, digamos, directas o acciones de concientización. Entonces creo que es el sistema electorero político oficial el que evidentemente no tiene capacidades democráticas para incorporar gente sin recursos, ni mucho menos jóvenes. Bueno, ahí vimos las opiniones, doña Gina. ¿Qué opina usted de este desinterés reflejado en estas opiniones? Bueno, en realidad lo que plantean ellos es que la mayoría dice que no hay información suficiente, cosa que tendríamos que analizar con pinzas porque sabemos que en el día de hoy tenemos acceso a una gran cantidad de información de la que queramos, de cualquier parte del planeta, así es que no es una excusa no tener información, lo que sí es evidencia de esto que dicen ellos es más bien ¿por qué no acceder a esa información? Porque no es de interés, porque realmente lo que ofrecen los partidos políticos en este momento no es de interés para las personas jóvenes en particular, aunque podríamos afirmar que mucho de lo que ofrecen los partidos políticos hoy es de poco interés para una buena parte de la ciudadanía. Hablando de este interés, ¿usted considera que se excluye entonces a los jóvenes o es parte de esta exclusión de los jóvenes mismos? A ver, digamos que la política en este momento, y hablando específicamente de Costa Rica, los proyectos de los partidos políticos pareciera que no dan cabida a las formas de expresión y de entender el mundo y de querer participar en política de las personas jóvenes. Y estoy hablando de personas jóvenes menores de 30 años, porque las personas que tienen un poco más de 30 años son personas que tal vez tienen un proyecto más estructurado y podría resultar conveniente participar en política, lo que no es igual para personas menores de 30 años que tienen un proyecto profesional, familiar, en vías de desarrollo, ¿cierto? Entonces, me parece que los partidos políticos tampoco están muy interesados en acercar a las personas jóvenes desde sus propuestas, desde sus inquietudes, sino es desde lo que el partido político ofrece, si quieres te incorporas con estos criterios y si no, mejor no te incorpores. Obviamente eso no es atractivo para ninguna de las personas jóvenes que tienen en este momento posibilidades de acceso a información enormes, creatividades distintas, formas de aprender el mundo de otro lugar distinto a lo que los partidos políticos ofrecen. Que efectivamente, como dice uno de ellos, hay una estructura político-electoral que él dijo como electorera, creo que fue que dijo, en realidad creo que hace referencia a eso, a este sistema que no permite la voz joven, no permite una participación joven desde su lugar como joven, sino que obliga a sumarse al lugar de adultos tradicionales, digámoslo así. Pero esto no se ha visto desde antes, siempre ha sido así la política.
A ver, desde antes, ¿qué sería decir desde antes, verdad? Porque hay una cosa que en política llamamos el mito de la edad de oro, que cuando uno se va haciendo más grande, va diciendo lo de antes era mejor, ¿verdad? No es cierto. Siempre se dice así. Pero vamos a seguir más adelante hablando de este tema. Vamos a ir primero a un corte comercial y ya regresamos a su programa Voz y Voto. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voz y Voto. A continuación vamos a ver una cápsula donde vamos a ver la otra cara de la moneda en lo que es la participación de jóvenes en la política. Las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y los números son claros. Un 48% del padrón electoral 2014 lo conformarán personas jóvenes y en los últimos años este sector ha sido el de mayor abstencionismo. Sin embargo, es posible encontrar jóvenes que se involucran en partidos políticos y forman grupos estructurados de participación, esos que llamamos juventudes, y creen firmemente en la importancia de ser protagonistas en la contienda política del país. Nosotros como juventud somos alrededor del 42%, incluso somos como un 48% del padrón. Y hoy en día hay una frase muy trillada que dice que la juventud es el futuro. La juventud no es el futuro, nosotros somos un presente. Y si nosotros queremos generar un cambio que nos ayude no solo a hoy, sino a futuro, tenemos que involucrarnos en ese cambio, en ese proceso, en esos proyectos. ¿Por qué los jóvenes deben participar en política? Porque por la política pasa todo, desde los intereses que van a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel de las mismas necesidades o demandas que tenemos los jóvenes. Bueno, a mí me parece que la juventud, las personas jóvenes tenemos que involucrarnos de forma activa en la política, buscando tener un papel central, buscando tener un papel que realmente influya en la toma de decisiones. Los números son optimistas en cuanto a los jóvenes simpatizantes o afiliados a los partidos, pero cuando se trata de participación activa y trabajo real, estas cifras cambian significativamente. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores tiene un alto porcentaje de jóvenes entre sus simpatizantes, aproximadamente 550. De los cuales solo 150 son militantes activos. Eso significa que solo 3 de cada 8 tienen participación activa. La Juventud del Frente Amplio cuenta con alrededor de 600 jóvenes afiliados. De ellos, se encuentran activos 400 miembros, según estiman los dirigentes de la agrupación. Quiere decir que 3 de cada 8 afiliados no tienen una militancia constante en la juventud. Por su parte, la Juventud Ciudadana PAC cuenta con 26.000 personas jóvenes afiliadas. Sin embargo, solo unas 200 se involucran en los procesos políticos y estructuras partidarias. Por lo tanto, solamente 2 de cada 8 jóvenes afiliados tienen una participación real. Finalmente, la Juventud del Partido Liberación Nacional cuenta con 570 participantes activos en sus estructuras formales, de un total de 42.147 jóvenes afiliados en todo el país. Esto significa que únicamente 1 de cada 8 personas tiene una incidencia dentro del partido. Aún con la baja proporción de jóvenes realmente involucrados en los partidos políticos nacionales, hay que resaltar que estos suman cientos a lo largo del territorio nacional y se esfuerzan para tratar de visibilizar sus ideas, pero sobre todo trabajan por ayudar a que nuestro país crezca en desarrollo, tanto económico como social e integral. Aquí en el Partido de los Trabajadores, y yo, digamos, como parte de eso, somos un grupo de locos que nos planteamos que todavía es posible cambiar el mundo, ¿sí? Entonces precisamente por eso es que yo pues, le pongo como tanto a esto, dedico cualquier cantidad de tiempo a esto y por eso es que milito. Toda la vida he ido alrededor del tema de la política,
mi casa mi papá está muy metido y demás, siempre tuve esa inquietud y esa participación, y desde por ahí de los 12, 13 años me empecé a involucrar mucho en el colegio, en organizaciones cantonales de política, y siempre he tenido esa inquietud de poder hacer y compartir desde una política muy diferente a lo que se vive. A pesar del trabajo que estos jóvenes dedican a sus partidos, algunas agrupaciones son más abiertas que otras, para brindarles espacios de participación o escuchar sus propuestas. Bueno, la juventud del Frente Amplio tiene incidencia prácticamente en todos los órganos que conforman la vida partidaria, porque inclusive el mismo estatuto del partido nos reconoce la participación en cada uno de esos espacios, una participación que no es solo con voz, sino que es una participación con voz y con voto. En el caso del partido, se tiene desde su estructura distrital, que son los comités ejecutivos y las asambleas a nivel cantonal, distrital y provincial, hay cuotas establecidas para los jóvenes. Entonces, de los nombramientos que hay de presidente, vicepresidente, tesorero, las asambleas, los jóvenes siempre tienen un espacio dentro de eso. Un estilo de partido que responde al centralismo democrático. Entonces ahí, si sos joven, si sos viejo, si sos lo que sea, se tiene pues la misma cuota de responsabilidad, porque al fin y al cabo son todos los organismos del partido, organizados en una base, todo militante tiene que estar en un equipo, digamos, de base, y a partir de ahí es que se elabora la política. Ahora, si tenemos una dirección nacional y todo esto, que hoy en el Partido de los Trabajadores específicamente, porque es un partido que se forma hace alrededor de 7 años con el movimiento del socialismo, que sale de la universidad, entonces la incidencia de la juventud es bárbara. La mayoría de los partidos tienen en sus reglamentos internos cuotas definidas para la participación del sector joven, pero a pesar de esto, muchas veces no se cumplen o solamente se utilizan para rellenar campos sin mayor incidencia. Idealmente, el trabajo de los jóvenes no debería limitarse a lo designado por cuota, sino que tuvieran los mismos espacios que las personas mayores y su participación fuera regulada por sus ideas, no por su edad. Trabajo periodístico para Voz y Voto. No, muchas gracias por continuar con nosotros. Doña Gina, más o menos veíamos la otra cara de la moneda. Vemos los jóvenes que sí se involucran. ¿Usted cree que ese involucramiento que se mostró en la cápsula realmente tiene incidencia en los partidos políticos y se les toma la importancia que deberían a los jóvenes? A ver, me parece interesante que hayan planteado esto de la participación de los jóvenes intrapartidaria, y ahí lo decía la persona que hace la cápsula periodística, de que esto es la participación real. En realidad la participación es real tanto para aquellos jóvenes que participan intrapartidariamente como aquellos que solamente van a votar en las elecciones. Lo que me parece interesante de esto es que pareciera que hay preocupación en algunas agrupaciones partidarias de incorporar a las personas jóvenes con cuotas o con espacios para que tengan voz y voto, ¿verdad? Tradicionalmente la política ha tenido una actitud excluyente de las personas jóvenes. Se habían utilizado a las personas jóvenes para pegar banderas, para hacer piquetes en las calles y demás. Pareciera que hay agrupaciones políticas que están tratando de cambiar esto. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque muchas veces cuando hemos participado intrapartido político, nos damos cuenta que estas personas jóvenes reproducen muchas veces prácticas excluyentes. Aún, ¿Cómo serían esas prácticas excluyentes es que se hacen matráfulas, por ejemplo, para lograr obtener la participación de jóvenes que son afines a una tendencia determinada, ¿verdad? Y dentro del mismo partido político que ofrece espacios para personas jóvenes, son las personas de mayor edad, los que están en el límite de lo que se entiende por persona joven, que participan y que lideran estos procesos, y no son las personas que están en condición de juventud, como podríamos pensarlo, qué sé yo, una persona de 18 años, probablemente se va a dejar influenciar más por una persona de 32 que va a liderar estos movimientos juveniles dentro de los partidos. Entonces, ¿se podría decir que seguirían en esa misma posición de pegabanderas? O sea, en algunos casos. Tal vez eso se ha modificado porque obviamente lo de las banderas se ha disminuido porque salen muy costosas, ¿verdad? Pero vienen a jugar entonces roles igual de tradicionales dentro de partidos políticos que abren espacio para personas jóvenes. Entonces, esto podría resultar como tener un efecto neutralizador de estos espacios que están hechos para personas jóvenes. Me parece interesante rescatar que hay partidos políticos que dan voz y voto. O sea, que las personas jóvenes pueden participar en las estructuras partidarias como en la misma condición.
en la misma condición que las personas adultas. Yo creo que yo no coincido con lo que decía una de las personas de que se les debería dar condiciones iguales a todo el mundo, porque evidentemente no están en condiciones iguales. Pasa igual con las mujeres. ¿Por la experiencia, dice usted, o por qué? Porque históricamente han sido grupos excluidos, igual que las mujeres. Entonces, el decir que vamos a garantizar condiciones igualitarias para que ingresen a las estructuras partidarias es falaz, es mentira que eso va a ser así, porque tenemos prácticas excluyentes históricamente. Entonces, yo sí creo que lo de las cuotas es una estrategia importante, interesante, que los jóvenes tienen que aprender a ver cómo usar esos espacios. Pero eso se da a nivel de partido, pero ¿usted cree que a nivel nacional debería haber una política más grande para incluir a los jóvenes? Bueno, en realidad, si vemos los porcentajes de participación electoral, tanto de personas jóvenes como de personas más de mayor edad, más de 39 años, nos damos cuenta que los porcentajes de participación son muy parecidos, ¿verdad? De la gente de menos de 30 años, de la gente de 30 a 39 y de más de 39, después de 1998, la participación electoral fue alrededor del 70%. Sí, muy poca. Muchísimas gracias, doña Gina. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con la última parte de este programa Voz y Voto. Yo sé dónde ir a ver algo mejor con Eclipse. Sí, está bien, está bien. Bueno, Ahí, salado Checho, yo ya le mando un mensaje. ¿Por qué no me esperaron? Robale 45 minutos al día. Visita el planetario de la UCR. Bueno, muchísimas gracias por continuar aquí en Voz y en Voto. Ya llegamos a la última parte del programa. Tal vez si nos puede hacer un análisis general para ir finalizando el programa, doña Gina, sobre la participación de los jóvenes. Bueno, dos cosas. Una, cuando hablamos de participación de personas jóvenes, sería importante trabajar con personas jóvenes, ¿verdad? Ya yo estoy fuera de rango, entonces hubiera sido interesante como conocer la versión, digamos, de estas personas. Yo sé que contamos con muy poco tiempo y que he trabajado en investigación esto. Y la otra cosa es decir que la academia tiene una tarea pendiente, ¿verdad? Sería interesante no ver qué es lo que hacen los partidos políticos para incorporar a las personas jóvenes, sino ver qué es lo que motiva a las personas jóvenes para participar, porque los vemos manifestarse, los vemos participar con lo del TLC, los vimos participar con, por ejemplo, con la penalización de la protesta, hace poco que hubo manifestaciones y las personas jóvenes eran las que encabezaban este tipo de protestas. Eso es participación política también. Entonces la academia está en deuda en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias por su participación, espero que no sea la última. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí en el programa Voz y Voto. Los esperamos la próxima vez aquí en el mismo canal. Muy buenas tardes.